una vez hemos calculado la probabilidad y hemos estimado los diferentes parámetros de la vulnerabilidad, pasaríamos a estimar las consecuencias. Las consecuencias se valoran en función de 4 parámetros. La peligrosidad, en función de las emisiones vertidas o de los materiales manejados en la emisión contaminante, el grado de extensión en función del porcentaje de área afectada por cada una de las emisiones contaminantes, la recuperación del medio en función de la persistencia y la repercusión social en función de la alarma social que genera esa emisión contaminante. Todos estos parámetros se integrarían de la misma forma que hacíamos para la vulnerabilidad en una fórmula para obtener el valor final de las consecuencias. La peligrosidad, como os decía, en función de las sustancias vertidas por la emisión contaminante o de los materiales que maneja esa emisión contaminante. En el caso de que sean sustancias prioritarias o sustancias preferentes que están recogidas en el Real Decreto 60/2011, le daríamos el mayor valor, un valor de 4. En el caso de las sustancias y contaminantes recogidos en el Real Decreto 500/2007 o de mercancías peligrosas, le daríamos un valor de 3. Para contaminantes bacteriológicos o mercancías potencialmente peligrosas, un valor de 2, y para las otras sustancias o otros materiales tendría el menor de los valores. Entonces, pasamos al siguiente parámetro, que es el grado de extensión, el porcentaje de la unidad de gestión afectada. Aquí también utilizamos el área afectada por la emisión, qué área está afectada y en qué porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de las emisiones puntuales tendríamos una única área afectada por la emisión para una situación de operación normal. Para el caso de emisiones difusas tendríamos 3 áreas afectadas, una para cada uno de los escenarios. En función del porcentaje de área afectada, entonces le daríamos un mayor valor o un valor inferior. Si el porcentaje es superior al 50%, le daremos un valor de 4, entre 30 y 50 un valor de 3, entre 10 y 30% un valor de 2 y, como decíamos antes, si el porcentaje afectado es inferior al 10%, entonces consideramos que la afección no es significativa y por eso le damos un valor de 1. ¿Qué pasaría en el caso de que una misma emisión contaminante afectara a 2 unidades de gestión con porcentajes diferentes? Siempre nos quedaríamos con el peor de los casos, ¿de acuerdo? La recuperación del medio. La recuperación del medio la vamos a valorar en función del tipo también de sustancia o material vertido o manejado, y lo calcularemos en función de la persistencia de las sustancias o materiales. La persistencia se define como el tiempo que tarda la concentración en reducirse a la mitad, al 50%. Entonces, si la sustancia o el material es muy persistente, diremos que el medio se recuperará difícilmente de esa emisión contaminante. En cambio, si su persistencia es baja, se biodegrada o reacciona con el medio de forma rápida, entonces diremos que la recuperación del medio es fácil y le daremos un valor de 1 a la recuperación. Finalmente, para concluir cada uno de los parámetros que tenía las consecuencias, tenemos el factor de repercusión social, que es un factor de corrección, que nos permite valorar si la emisión contaminante tiene un alto nivel de alarma social, existe un nivel significativo de alarma social o, sin embargo, no hay nivel de alarma social y, por tanto, lo multiplicaremos por 1 sin penalizar el factor de consecuencia.